historias en la vida que nos impactan y que marcan nuestra vida. Hay personas que marcan algo en nosotros, incluso aún sin conocerlas. Aún cuando ni siquiera hemos estado involucrados en parte de la historia, hay gente que nos marca, gente que logra captar nuestra atención. Y esta historia es de un hombre que, a pesar de que yo no lo conocí, he podido apreciar y valorar su vida por su entrega y su pasión por el Evangelio. Quizá alguno diría, ya sé de quién habla, del apóstol Pablo. No, les voy a hablar de otra persona, del hermano Antonio Medina Gaona. Este hermano nació el 10 de marzo de 1901 en León, Guanajuato, México. Provenía de una familia muy acomodada, ya que tenían un negocio muy grande de zapaterías en México, pero también era una familia muy católica, muy comprometida con el catolicismo. Cuentan que en esos años la costumbre de cada familia de la alta sociedad era que por lo menos cada familia debía tener un abogado, un médico y un sacerdote dentro de ellos. Y al hermano Medina le tocó ser sacerdote, porque sus hermanos mayores ya eran médicos, otro ya era abogado. De hecho, uno de sus hermanos, se llama Hilario Medina Gaona, estuvo involucrado en el proceso constitucional de México en 1917, siendo uno de los que ayudó a redactar la Constitución mexicana. Así que imagínense, era una familia muy importante, muy influyente. Por otra parte, el hermano Antonio Medina obtiene el llamado no de Dios, sino que de la familia, para dedicarse al sacerdocio, y es enviado a un seminario en Francia. Ahí dicen que aprendió por lo menos 5 idiomas, pero también tuvo un acercamiento genuino con la Biblia, con la palabra de Dios. Cuentan que al estar estudiando, el hermano Medina comenzó a experimentar un cambio interno, pero también comenzó a identificar los peligros y las corrupciones que habían en el seminario católico, por lo que, movido por sus convicciones, esas convicciones tan profundas que estaba sintiendo al estudiar la palabra de Dios, decide abandonar el seminario y regresar a México. Y uno podría decir, bueno, aquí empieza lo bonito de la historia, y no. Después de volver a México, empieza una vida, él describía, vacía, sin sentido. El hermano Antonio recordó en una ocasión que una amiga le había regalado un Nuevo Testamento y que él lo tenía guardado ahí en su librero en la casa, acumulando polvo. Y después de algunas cosas que pasaron entre medio, el hermano Medina empezó a leer el Nuevo Testamento y hubieron 2 pasajes que impactaron su vida. Una es Lucas 12:32, que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. También Juan 3:5-6, que básicamente dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto empezó a generar una inquietud en la vida del hermano Antonio Medina. ¿Y qué es lo que hace? Emprende un viaje como de búsqueda, por decirlo así, a otra región de México, a San Luis Potosí, y ahí conoce a un pastor de la iglesia presbiteriana. Empieza a conversar con el pastor sobre la necesidad del bautismo, sobre la necesidad de nacer de nuevo, sobre la necesidad de ser un cristiano, ser un creyente. Y en el año 1916, el pastor presbiteriano, a pesar de que la iglesia presbiteriana no practica el bautismo por inmersión como lo hacemos los cristianos, decide bautizarlo por inmersión ante la insistencia del hermano Medina. Y el hermano Medina relataba que en ese momento, en el momento de su bautismo, comenzó una nueva vida en él. Y él lo describía de esta forma. Él decía que en ese momento dejó de ser criatura para ahora ser hijo de Dios.
Y esto no termina aquí, porque uno dice, bueno, vamos bien, se hizo cristiano. Pero esto empezó a traer conflictos en su vida, en su familia. Su familia comenzó a considerarlo un hereje por hacerse cristiano, por hacerse protestante. Su papá, de hecho, para persuadirlo, le ofreció tener una mayor participación en la empresa familiar, dejándole el negocio prácticamente en sus manos, y el hermano Medina dijo que no. Algunos decían que llegó un momento en que su familia decidió darlo por muerto antes de considerarlo un hijo. Dicen que su padre lo dejó fuera de la herencia familiar, se imagina una familia muy bien acomodada. Y yo investigando ahí con algunas personas que han aprendido más de su vida, hay un hecho interesante, es que cuando muere su padre, 3 de sus hermanos y hermanas que simpatizaban aún mucho más con él y con la fe que él tenía, deciden darle la parte que le correspondía de la herencia. ¿Y sabe lo que hizo con ese dinero el hermano Antonio? No se fue de viaje, no compró nada, no. Decidió abrir una iglesia, crear un templo en Estancia de Ánimas, en Zacatecas, otra región de México. Y el hermano Antonio empezó a asistir a la iglesia cristiana de los discípulos de Cristo, que son parte del movimiento nuestro, del movimiento de restauración. El hermano comenzó a predicar el evangelio para que más personas fueran salvas y tuvieran esta convicción que él tenía de ser ahora hijos de Dios. Pero dicen que en 1932 el hermano Antonio tiene un conflicto con los discípulos de Cristo porque los discípulos tienen una estructura de pirámide en cómo se dirigen las cosas. Siempre hay alguien arriba y las iglesias no son independientes y no son autónomas como nosotros. Así que el hermano decide cortar su relación con los discípulos de Cristo y ahora pasa a ser parte de las iglesias de Cristo, que también son parte del movimiento de restauración, como todos nosotros. Y cuentan que el hermano viajaba mucho en tren para predicar el evangelio, de una ciudad a otra. Y cuando decide y toma esta gran importante decisión de dedicar su vida, de empezar a predicar, el hermano empezó a predicar contra la constante imposición del catolicismo en México de mantener a la gente ignorante, no solo en las cosas cotidianas, sino que también en la escritura, en la palabra de Dios, la cual no era permitida que la gente la escuchara o que la entendiera. Cuentan que él predicaba con mucha sencillez, era una persona muy humilde, pero que también se enfrentaba y debatía con los sacerdotes católicos, ya que él poseía conocimiento de la religión católica, ya que había estudiado en un seminario católico. Así que era una persona con bastantes aptitudes para enseñar, predicar y debatir sobre el evangelio. Esto comenzó a causarle persecución por parte de los sacerdotes y los feligreses católicos, donde esperaban, y esta es la parte más intensa de su historia, si ya su familia es intensa, aquí empieza lo bueno. Lo esperaban a que fuera de noche, que el hermano Medina estuviera pasando por algún camino oscuro para apedrearlo y dejarlo casi muerto. De hecho, en muchas ocasiones relatan que lo consideraron que estaba muerto después de haberlo apiedrado. Pero el hermano se reincorporaba. Y su esposa no corría una suerte diferente. Ella era enfermera, de hecho ayudaba en los partos en los distintos pueblos, y las mujeres la buscaban después de acudir a los brujos de la zona, a las tradiciones medicinales de ese tiempo. Cuando veían que no había solución, que no había mejora en la salud, que no podían tener un bebé, acudían a la esposa del hermano Medina. Y cuentan que en una ocasión que el hermano le predica a una familia que también era muy católica, uno de los hijos de esta familia decide hacerse cristiano y presta su casa para tener servicios al Señor, para hacer iglesia. Y dice que el sacerdote y la gente del pueblo llegaron con palos, antorchas y combustible para quemarlos
al hermano Medina y a todos los que estaban dentro de la casa. Pero como este nuevo hermano en Cristo que se había recién convertido era un hermano de armas de tomar, era medio bravo, decían, era conocido en el pueblo por ser una persona que si uno le decía hola, te disparaba. Sacó su escopeta cuando vio a la gente llegar con las antorchas a su casa para quemarlos y decidieron desistir de atentar contra los cristianos en ese momento. A su esposa, como les decía, en muchas ocasiones la intentaron violar por ser cristiana, y si no es por la ayuda de hermanos en la fe que justamente aparecían, hubiese sido violada en reiteradas ocasiones. Y así, al hermano lo perseguían, lo violentaban, lo apiedraban. Y me impacta la vida del hermano Antonio Medina, porque no lo conocí, pero su vida de sacrificio, de entrega al Señor, es algo que llama la atención. Porque muchas veces nosotros no tenemos esta actitud. Muchas veces a la primera dificultad, ¿qué hacemos? Nos damos media vuelta y nos vamos a la casa. Y nos escondemos bajo nuestras sábanas. Si las cosas no salen como yo quiero, ¿qué sucede? Me deprimo, me enojo y le reclamo a Dios por qué las cosas no salen como yo quiero. Pero no solo eso es lo que me impacta, sino que el fruto de su entrega y el servicio al Señor me ha permitido conocer gente, y a usted también, que fue fruto de la predicación del hermano Antonio Medina. Y yo creo que me están viendo, ¿quién? ¿En México? ¿Quién? Bueno, la familia de Nona es fruto del hermano Medina. Él fue uno de los que le predicó a la familia de Nona, a la madre, a las tías de Nona, a los tíos. Y así es como uno ve cómo una persona que decide ponerse en la brecha y predicar el Evangelio impacta vidas y generaciones sin buscarlo. Él no buscaba fama, él buscaba simplemente servir a Cristo, servir a Dios. Y en Hechos 19 se nos relata algo muy interesante, algo muy llamativo. Dice, mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo le impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Este pasaje es interesante porque menciona algo muy llamativo y muy significativo. Habían discípulos en Éfeso que no habían oído hablar sobre el Espíritu Santo. Para alguien que, como yo, que creció en las iglesias con cultura pentecostal, el nombre del Espíritu Santo es sumamente común. Escuchar predicaciones sobre el Espíritu Santo era algo casi cotidiano. Pero para estos discípulos no lo era. Pero mi pregunta es, ¿se puede ser discípulo sin el Espíritu Santo? Porque aquí parece que no conocen al Espíritu Santo y por eso denomino que para ellos es el Dios no conocido. Y esta es una pregunta realmente inquietante, si es que se puede o no se puede ser discípulo sin el Espíritu Santo. Porque si vemos Mateo 28, 19 al 20, se nos dice que la forma de hacer discípulos es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles a guardar todas las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos. Así que si vemos y queremos responder a esta pregunta, si es que se puede ser discípulo sin el Espíritu Santo, ¿qué cree usted? Es difícil, ¿cierto? Y es por esto que Pablo tiene que indagar en la fe de ellos, ver qué es lo que ellos creen, ver por qué creen lo que creen. Porque ¿cómo es posible que se les considere discípulos sin ser partes de la promesa del Espíritu Santo en la vida del creyente? Comencé a recordar un libro que releí hace poco tiempo. Se llama El Dios Olvidado. Y este libro trata sobre cómo muchos cristianos prefieren no hablar del Espíritu Santo. Y este libro, como les digo, trata de que muchos cristianos no quieren hablar o referirse al Espíritu Santo porque no quieren sonar muy carismáticos o muy pentecostales, como si es que fuera algo que produce alergia o una peste. Y el escritor, que se llama Francis Chan, describe o presenta su libro con la siguiente tesis. Si pusiéramos a una persona en una isla solo con una Biblia para que la leyera muchas veces y después de algún tiempo trajéramos a la persona de vuelta a la civilización, la persona nos haría las siguientes preguntas. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los dones? ¿Dónde están las lenguas? ¿Dónde está el Espíritu Santo en medio de la iglesia? Porque nuestra cultura ha querido alejarse muchas veces de la verdad del Espíritu Santo. Y él comenta que lamentablemente en las iglesias se habla poco o nada sobre el Espíritu Santo. Y me puse a hablar con algunos amigos que han crecido prácticamente en las iglesias de Cristo sobre qué es lo que se habla del Espíritu Santo normalmente en las iglesias de Cristo tradicionales o en las iglesias cristianas. Y ellos me decían que lo normal es hablar que el Espíritu Santo se recibe en el bautismo y que el Espíritu Santo está ligado a nuestro carácter a través del fruto del Espíritu Santo. Pero, ¿eso es todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Solo está para que hablemos en lenguas y profeticemos como lo vemos en el capítulo de Hechos? ¿Solo está para ver dones milagrosos? ¿O solo está para que hablemos del fruto que Él produce en nosotros? Porque vemos que el Espíritu Santo a lo largo de la Biblia hace más por nosotros. Y les tengo que decir algo, el Espíritu Santo no es una fuerza o una energía como algunos grupos religiosos quieren decir. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es una persona. Y como una persona tiene acciones, emociones, reacciones, al igual que tú y yo. Y esto es interesante, porque yo sé que muchas veces hablamos muy poco sobre el Espíritu Santo. Y yo te quiero mostrar algunas cosas que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae revelación. ¿Por qué? Porque inspiró a los profetas y a los apóstoles para comunicar la palabra de Dios sin error. Segunda de Pedro 1:21 dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también trae la inspiración de las Escrituras. Guió sobrenaturalmente a los escritores bíblicos para que tuviéramos la palabra como la conocemos hoy en día. El Espíritu Santo trae convicción de pecado a la vida del creyente. Dice Juan 16:8 que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo trae regeneración a la vida del creyente. Él es el agente
que da nueva vida espiritual a nosotros. A esto se le conoce como el nuevo nacimiento. Juan 3:5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede estar en el reino de Dios. El Espíritu Santo mora en el interior del creyente, habita permanentemente en nosotros. Y esto sucede en nuestra conversión. Dice Hechos 2, que cuando seamos bautizados recibiremos ¿qué? El don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá a nosotros, morará en nosotros. Romanos 8, 9, 11 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero nosotros lo tenemos y somos de Cristo. El Espíritu Santo es sello y garantía de salvación para el creyente. Él dice Efesios 1, 13, 14 que Él es nuestras arras, nuestra garantía, nuestra firmeza, nuestra convicción. Si alguna vez has dudado si es que eres salvo, esto debe darte seguridad de que tú eres salvo porque el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo nos santifica, nos transforma progresivamente a la imagen de Cristo Jesús. Y aquí podemos hablar del fruto del Espíritu. Si tú te has preguntado qué es lo que el fruto del Espíritu nos enseña a nosotros como creyentes en Gálatas, es ser igual a Cristo. El Espíritu Santo da dones espirituales a la iglesia. Los dones son dados según su voluntad, no la nuestra. Porque si es por nosotros, ¿qué dones quisiéramos? Como si es que fuera un buffet. Pero esto no es un buffet. Es el Espíritu Santo quien decide darnos dones. Algunos les da dones administrativos, otros dones más carismáticos, otros dones relacionales y así sucesivamente. A cada uno le ha dado dones el Señor. El Espíritu Santo es nuestro guía. Él guía al creyente en toda verdad según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, esto es algo hermoso, intercede por nosotros. Dice Romanos 8 que Él intercede con gemidos inaudibles. El Espíritu Santo nos empodera, nos da empoderamiento para el servicio. Y esto no es como el empoderamiento de la sociedad, no, sino que nos empodera para servirle a Él. Si te has preguntado por qué el Espíritu Santo habita en ti, es para que tú le sirvas a Dios. El Espíritu Santo nos une con el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12 que fuimos bautizados en un solo bautismo, con un solo Espíritu. Así que estas son algunas de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guía. Así que no solo nos da poder, y vimos, nos da poder para servirle a Él, servirle a la iglesia. Y muchas veces pensamos que el Espíritu Santo o cumple estas dos funciones, o solo es poder, o solo trabaja en nuestro carácter. Pero el Espíritu Santo, como les digo, está para cada una de estas cosas. Y debemos dejar algo claro, el Espíritu Santo no es un sirviente de nosotros que está a nuestra disposición, porque lamentablemente en los movimientos carismáticos se tiende a pensar que el Espíritu Santo debe servir a la iglesia. Y es al revés. Nosotros somos siervos de Dios. De hecho, Pablo mismo dice que nosotros somos doulos, somos esclavos de Cristo. Siervos que están para cumplir la voluntad de su amo y no su propia voluntad. Y no es cualquier clase de siervo, sino que es un siervo voluntario, es un esclavo por voluntad propia para el servicio de Cristo. Y eso es algo muy hermoso. Es muy hermoso querer servir a Dios por voluntad propia y no por obligación. Así que puedo decirlo de forma resumida, el Espíritu Santo nos da poder para dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo nos da poder para servir a Cristo, para servir a su iglesia. El Espíritu Santo está para cambiar nuestro interior. Esto no se trata solo de dones y mucho menos de dones milagrosos.
Se trata de que vivamos una vida cristiana en santidad y en entrega total a nuestro Señor. Y esto no quita la posibilidad de que Dios nos dé dones milagrosos en alguna ocasión, que oremos por alguien y la persona sea sanada. Si eso pasa, gloria a Dios. Si no pasa, gloria a Dios también. Porque el Espíritu Santo está para guiarnos a toda justicia y verdad. Y cuando seguimos viendo este pasaje, cuando seguimos leyendo el capítulo 19, nos damos cuenta que Dios empieza a obrar milagrosamente en la vida de Pablo. Porque dice que muchas personas comienzan a ser sanadas gracias a la vida del apóstol Pablo. Y esto empieza a llamar la atención. Porque yo le aseguro que si aquí empiezan a ocurrir milagros, la gente va a querer venir a ver. Se llena la iglesia. Y eso empezó a pasar en Éfeso. Pablo empezó a llamar la atención, no porque él quería, sino por lo que Dios estaba haciendo por medio de su vida. Y dice que empieza a llamar la atención de algunos judíos que practicaban el exorcismo. ¿Se ha visto la película del exorcista? Sí, ya. Eso hacían los judíos. Y le invito a que leamos los versículos 13 al 20, donde nos habla de este poder que no viene de Dios. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, o sea, 180 kilogramos de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y estos versículos nos muestran una realidad que quizás muchos de nosotros estamos alejados hoy en día. La realidad de lo espiritual y lo sobrenatural. ¿Y por qué digo que estamos alejados? ¿Quién de nosotros en la última semana ha visto un endemoniado ser libre? ¿Quién en el último mes? ¿El último año? 2 años. 3. ¿Qué nada más? 4. Creo que muchos de nosotros no hemos visto esto. Algunos nunca y otros quizás hace tiempo no lo hemos visto. Y en este pasaje podemos apreciar algo interesante, que es la lucha de poderes. Pero no de poderes terrenales, sino que de los poderes espirituales. Y esta es una realidad que como cristianos debemos saber. Por más que le hagamos el quite al asunto espiritual, está ahí. Hay una realidad espiritual alrededor de nosotros y al interior de nosotros. Y uno dice, ¿por qué al interior? Porque en tu interior habita el Espíritu Santo de Dios. Por ende somos seres que también están en lo espiritual. Y el apóstol Pablo, en su carta justamente a Éfeso, en Efesios 6:12 le dice que no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernantes de tinieblas, contra huestes de maldad. Y ¿sabes qué, hermano? Esto no lo podemos ocultar, no podemos tapar el sol con un dedo. Esto está ahí. Y lamentablemente hoy en día muchos cristianos
no quieren ver esto. Muchos cristianos han preferido decir que muchos de estos problemas son psicológicos y no espirituales. Y sabes que yo no discrepo contra la psicología, me encanta. Es muy atractivo, es muy bonito lo que se puede lograr. Pero hay una realidad espiritual que no podemos ocultar. Y en esa realidad espiritual ningún médico puede llegar, solo el Espíritu Santo de Dios. Solo Dios puede obrar en la realidad espiritual. Y me llama la atención que dice que la persona que está ahí, que fueron a exorcizar, era una persona que estaba endemoniada. No dice una persona enferma, no dice una persona con problemas psicológicos, con problemas mentales, dice una persona que estaba endemoniada. Y se me hace llamativo que hay gente que practica la brujería, que practica el ocultismo, que practica el exorcismo y que eran judíos. Porque nosotros tenemos, lamentablemente, y digo lamentablemente, una imagen de los judíos como el gran pueblo de Dios. Pero aquí están demostrando que no lo son. ¿Y por qué no lo son? Porque Éfeso era la capital de la brujería del antiguo mundo. Así que practicar exorcismo, practicar rituales y todo esto en Éfeso era pan de cada día. De hecho, había un culto a una diosa muy conocida, a la diosa Diana de los Efesios, que más adelante en este pasaje va a causar un alboroto gracias a la predicación de Pablo. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que pueden haber muchas cosas que son practicadas en el nombre de Cristo, pero Cristo no está ahí. Porque ¿qué es lo que le pasa a este grupo de exorcistas? Le llama la atención que Pablo sanaba a la gente en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Ahí está la clave, el nombre. Utilicemos el nombre. ¿Y qué es lo que les dice el demonio? ¿Ustedes quiénes son? Como diríamos en un buen chileno bien poblacional, ¿y a ti quién te echó ficha? O sea, nadie. Y yo les quiero hacer la pregunta, ¿cualquier persona puede expulsar demonios en el nombre de Jesús? Mateo 7, 22, 23 nos va a dar una pista. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Qué interesante. ¿Estás practicando la iniquidad en tu vida? ¿Estás haciendo cosas malas, cosas que no agradan a Dios? ¿Estás yendo en contra de Dios en algunas áreas de tu vida? Esto nos debiese hacer reflexionar. Nos debiese hacer meditar internamente, analizar nuestra vida con una lupa. Y esto nos plantea entonces la siguiente disyuntiva. ¿Satanás puede expulsar demonios por sí mismo? Porque si no son expulsados en el nombre de Jesús, ¿en el nombre de quién eran expulsados? Porque incluso Jesús mismo dijo, bueno, un reino no puede estar dividido. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos exorcistas para quitar estos demonios? Y llegué a esta conclusión, no es mía, es de alguien más. Debo admitirlo, no soy tan brillante para estas cosas. Pero algunos eruditos dicen que esta es la clara artimaña que Satanás usa para engañar a las personas y para que sigan atrapados bajo su lazo. Recuerde que Satanás se quiere vestir como ángel de luz. Entonces empecé a pensar, dije, bueno, si Satanás quiere mantenernos engañados con prácticas que parecen ser hechas en el nombre de Jesús y no lo son, ¿cuáles pueden ser algunas de estas prácticas? Porque está esta realidad ahí en la vida del ser humano.
Y empecé a ver, dije, bueno, ¿qué prácticas hay? ¿Qué prácticas existen hoy en día que son hechas en el nombre de Jesús, pero que realmente Jesús no está ahí? Y les tengo algunas. La adivinación. Yo sé que hay ciertas personas que les gusta ir a los tarotistas, les gusta el tema de las adivinaciones, y muchos adivinos y tarotistas invocan el nombre de Jesús para hacer sus adivinaciones. Pero ¿sabes qué? Yo no creo que Jesús esté en ese lugar, ya que a lo largo de toda la Biblia se ha condenado la adivinación como un pecado y como una práctica satánica. Así que si te gusta leer el horóscopo y todas esas cosas, Dios no está ahí. También el espiritismo. Hace tiempo atrás leímos un libro con mi esposa de un autor de nuestras iglesias que se llama Ben Alexander, que se llama De las tinieblas a la luz, y él habla sobre su paso por el espiritismo. Él era un espiritista, invocaban espíritus, invocaban demonios, a tal grado que dice que se llegaban a personificar delante de sus ojos, así de fuerte. Y él decía, y lo hacíamos en el nombre de Jesús, invocábamos el nombre de Jesús, pero Jesús no estaba ahí. Otra práctica moderna que se ha metido mucho en la iglesia es esto del conocimiento secreto. Muchos invocan el nombre del Señor para tener una revelación secreta, algo que nadie más tiene, algo que incluso no está en la Biblia. Algunos, para que suene más religioso, le dicen, tengo una profecía. Pero eso es simplemente una práctica de adivinación más. Y como hemos visto, Jesús no está ahí. Hay otra cosa que se ha metido en la iglesia, el evangelio de la prosperidad. Se hacen llamar cristianos, pero su verdadero Dios no es el Dios de los cielos, es el dinero. Donde tú eres el que pone, ellos no. Ellos reciben el beneficio. Pero te engañan diciendo que Dios te va a bendecir. ¿Y te va a bendecir cómo? No espiritualmente, sino que con dinero. Y la gente sedienta por el dinero, ¿qué es lo que hace? Da todo, cae. Pero también hay sincretismo religioso. ¿Qué es eso? Mezclar prácticas de otras religiones y traerlas al cristianismo. Y este es un punto quizás muy amplio y no nos va a dar para detallar todo, pero lo que más he visto últimamente presente dentro del sincretismo religioso se le denomina raíces hebreas o judaísmo cristiano, o judaísmo mesiánico, o cristianismo mesiánico. Y esta es una rama pseudo cristiana, porque no es cristiana. Mezcla cosas del misticismo judío con la cábala judía, con rituales, con celebraciones de fiestas judías, y dicen ser cristianos. Pero lo que están haciendo es menoscabando cada vez el evangelio de nuestro Señor Jesús. Porque ellos dicen hay que seguir haciendo ciertos rituales como si es que el sacrificio de Cristo Jesús no hubiese sido suficiente. Y si leemos el libro de los Hebreos o la carta a los Gálatas, nos damos cuenta que Cristo es más que suficiente y no necesitamos ninguna otra cosa. No necesitamos más ritos, no necesitamos más sacrificios. No necesitamos cumplir con más fiestas. Cristo es nuestra eterna fiesta, Cristo es nuestro eterno sacrificio delante del Padre para que tú y yo fuésemos salvos. Pero también he encontrado que actualmente hay yoga cristiano. Yoga cristiano. Y el yoga tiene sus raíces en el hinduismo. Y cada una de las posiciones que se hacen en el yoga está relacionada a una deidad del hinduismo. Porque cada postura busca adorar a uno de los dioses hinduistas. Así que, por más que le pongamos cristiana, no es cristiana. Estamos adorando a otros dioses. Así que no practique yoga, hermano. Mejor vaya a un gimnasio a haga ejercicio. A mí no me gusta, pero no me gusta hacer ejercicio, pero vaya usted, yo lo invito. Pero también he encontrado que actualmente en muchas iglesias hay meditación trascendental.
donde buscan vaciar su mente aplicando técnicas de respiración y relajación, pero la Biblia, por el contrario, nos invita a llenar nuestra mente del conocimiento de Dios, no a vaciarlo. El cristiano no tiene que vaciar su mente, tiene que llenar su mente con la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a estar firmes ante las dificultades? Con la palabra de Dios, conociendo lo que la Escritura dice. Pero también he encontrado otra cosa, que actualmente muchos cristianos están usando amuletos de protección. ¿Ha visto estas pulseritas rojas y cosas así? Incluso la cruz, muchos cristianos lo usan como un amuleto de protección. Mi esposa me decía, te tengo otro. La Biblia abierta en el Salmo 91. Yo les tengo otro. El pan de vida, muchos lo usan como un amuleto también, como una adivinación cristiana. y si salió algo medio feo, no, lo cambio. A ver si no me queda hablar otra cosa. Pero estas son prácticas paganas que vienen de la antigüedad, donde desde el Éxodo en adelante Dios le advierte al pueblo no involucrarse con estas prácticas, no tener amuletos, no tener imágenes, no construir imágenes, no adorar a las imágenes, no pensar que tienen algo especial. Y muchos lo hemos hecho y muchos hemos dicho, no, si es solo decoración, pero que le hagan algo a la decoración. Arde Troya, cuando el verdadero poder del Evangelio no está ahí. El verdadero poder del Evangelio está en Cristo Jesús. Y así podemos decir muchas cosas. La gente que, no sé, ha visto que ponen ese gatito que te saluda así. Otras personas que les gusta andar con $1 en la billetera para que les caiga más dinero supuestamente. Son prácticas paganas, prácticas que no vienen de Dios. Y yo espero no herir a nadie con lo que acabo de decir, la verdad. Pero tampoco puedo ocultar la realidad, porque estaría pecando contra Dios, contra lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir el día de hoy con ustedes. Y esto es algo que pasa en Éfeso. Esto es algo que la gente pudo empezar a diferenciar de lo que es verdadero y lo que es falso. Ellos se dieron cuenta que en el nombre de Jesús había poder, libertad, había sanidad. ¿Y qué es lo que leíamos recién? Que las personas que practicaban cosas ocultas, que tenían estas prácticas ambiguas de brujería, de hechicería, van, sacan sus libros, sacan las cosas que eran preciadas para ellos y las queman. Y empiezan a rechazar la falsa religión para aceptar la verdadera religión que es Cristo Jesús. Y no sé si Dios te está motivando a ti a realizar lo mismo, quitar de tu vida esas cosas que no concuerdan con el Evangelio y con la vida de un cristiano. Eso es algo que tú vas a tener que tratar con Dios. Si Dios te está motivando, gloria a Dios. Si Dios no te está motivando, gloria a Dios también. Pero sí te puedo decir algo el día de hoy. Despójate de lo que no agrada al Señor, de lo que no agrada a Dios. Quita esas cosas que no te hacen bien en tu vida. Eso va a traer bendición y libertad a tu alma. Por mucho tiempo yo escuchaba música reggae, esta música Rastafari, Bob Marley y todo eso. Y ese tipo de música te induce a una pura cosa, al consumo de drogas. Y llegó un momento en que yo tuve que tomar una decisión en mi vida. Me encantaba esa música, pero me hacía mal. Porque era mi ídolo, era mi becerro de oro. Nadie me lo toque. Es sagrado para mí. Pero tuve que desechar todo eso para seguir a Cristo Jesús. Yo lo he experimentado y ha traído libertad a mi vida. Y te quiero dar un dato. Dice que lo que estas personas en Éfeso quemaron equivalía a ¿cuántos? A 180 kilogramos de plata. Saqué la cuenta y serían
197.273.000 pesos lo que ellos quemaron. Era algo costoso. Pero es que así es el enemigo. El enemigo le quiere dar valor a cosas que no tienen sentido y te quiere atrapar en ellas. Y si seguimos leyendo este pasaje, podemos ver que la decisión y la expansión del evangelio trajo un alboroto a la ciudad, porque los fabricantes de ídolos de plata de la diosa Diana, que le hablaba al principio, se vieron afectados en su negocio. Porque ¿sabes qué? La idolatría es eso, es un negocio para atrapar a la gente. Y se recuerda la historia del hermano Antonio que le contaba al principio. Él experimentó en su carne las consecuencias de predicar sobre el Cristo vivo, ese Cristo que no está colgado en una cruz, ese Cristo que resucitó y que está sentado a la diestra del Dios Padre. Él lo experimentó. Y quizás si tú hoy o durante este tiempo tomas la decisión genuina de seguir a Cristo y despojarte de esas cosas que no le agradan a Él, capaz que recibas consecuencias. Pero esas consecuencias, dice el apóstol Pablo, no son nada comparados con la gloria venidera. No son nada. Así que, ¿qué hacemos con esta realidad? Porque al mirar esta porción de la Escritura debemos preguntarnos, bueno, ¿ahora qué? ¿Cómo me afecta esto a mí? ¿Qué es lo que debo hacer yo? Y lo primero que te puedo decir es que debes entender que hay una gran diferencia entre los poderes de este mundo y el poder del Espíritu Santo de Dios. Ya que los poderes de este mundo te esclavizan, te quitan tu visión de quién eres realmente, te hacen ciego para que no veas tu verdadero propósito, para que no entiendas el diseño para el cual fuiste creado, que es adorar a Dios, servirle a Dios. Porque te haces esclavo de otras cosas. Y yo lo he dicho en algunas ocasiones y sé que algunas personas se han ofendido, pero muchos nos hemos hecho esclavos de nuestros trabajos, nos hemos hecho esclavos de nuestras enfermedades, nos hemos hecho esclavos incluso de situaciones que no le agradan a Dios. Porque así de fuerte es la idolatría en la vida del creyente. Te haces esclavo de algo más y sacrificas todo por eso. Y lo más feo es que sacrificas a Dios y no buscas de Dios. También recordemos que el Espíritu Santo tiene el poder para sanarnos y esta sanidad va en todas las direcciones, tanto internas como externas, porque todo está bajo la voluntad del Padre para cumplir un propósito específico. Así que si estás orando a Dios y Dios está respondiendo a tu oración, es con un propósito. Pero si Dios no está respondiendo, también es con un propósito. Muchas veces el propósito de que dependamos aún mucho más de Él. Otra cosa que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos guía hacia el camino de salvación, nos guía a Cristo Jesús, nos direcciona para que conozcamos más a Dios. Pero eso va a depender de tu decisión, porque el Espíritu Santo no te va a obligar y nosotros tampoco. No podemos. ¿Se imagina si tratamos de obligarlos a ustedes que busquen a Dios? No, nos van a mandar lejos rapidito. El Espíritu Santo tampoco te va a obligar, es una decisión personal. El poder del Espíritu Santo tiene la cualidad de cambiar tu vida y la vida de quienes creen en Jesús y son bautizados en su nombre. Así como en la ciudad de Éfeso, donde muchos comenzaron a creer y a dejar su vida de idolatría, a dejar el ocultismo, a dejar la falsa religión, así el Espíritu Santo puede provocar un cambio en tu vida para que vivas la vida que Dios tiene preparada para ti. Una vida de integridad, una vida de santidad, una vida que refleje a Cristo Jesús. Y como les decía, no podemos ocultar el sol con un dedo y vivir toda nuestra vida creyendo que la realidad espiritual no existe, que esto no es verdad.
Porque hay una realidad espiritual, hay una realidad sobrenatural, hay poderes que se oponen entre sí. Está el poder del enemigo que se opone al poder de Dios. Pero ¿sabes qué? El maligno no puede vencer ante Dios. Dios ya ha vencido en la cruz del Calvario. Así que yo estaba pensando, ¿qué nos diría Pablo si tuviera que escribirle una carta a la iglesia de Cristo Nueva Esperanza? ¿Y qué nos diría sobre este asunto de forma muy práctica, de cómo los poderes se oponen entre sí? Pablo quizás nos diría que el poder del maligno se ve reflejado en nuestras concupiscencias, o sea, en nuestra forma, en nuestra inclinación hacia el pecado, en nuestros deseos de pecar. Y pecado no es solo robar, matar, engañar o cosas como esas, porque a veces decimos pecado es los 10 mandamientos y lo sabemos de memoria. Pecado en su significado más puro es errar en el blanco. Así que vivir nuestra vida alejado de la voluntad de Dios y del plan de Dios es una forma de pecar. Porque cuando vivimos nuestra vida con un pie en la luz y otro pie en las tinieblas, estamos errando al blanco. Porque el ser humano fue creado para Dios, para darle honra y gloria a Dios. Pero cuando no lo hacemos, es cuando estamos pecando. Porque estamos viviendo lejos del propósito para el cual Dios diseñó nuestra vida. Y ¿sabes qué? El pecado nos separa de Dios. Así que no pienses que tu vida está diseñada solo para el plano terrenal, para esta vida. Tu vida está diseñada para agradar a Dios, para servir a Dios, para bendecir al Señor, para estar en una amistad eterna con Él. Así que, ¿qué tienes que hacer tú el día de hoy? Ser igual que los de Efesios. Confesar tu necesidad de Cristo. Confesar tu necesidad de Él. Quizás debas decirle al Señor que hay áreas ocultas en tu interior que necesitan de su luz. Quizás tendrás que dejar de lado cosas que no le agradan a Dios. Quizás tendrás que cambiar tu forma de vivir la vida para que todo lo que tú hagas pueda glorificar el nombre de Cristo. Así como para los de Éfeso no estaba todo perdido, para tu vida tampoco está todo perdido. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios que quiere traer luz a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y yo creo que Dios hoy quiere traer su luz a tu vida, para que esas áreas ocultas queden expuestas a la luz de Cristo y puedas vivir tu vida como Dios quiere que la vivas, adorándole a Él, sirviéndole a Él. Te invito a que oremos.